Vamos ahora a estudiar lo que son las corrientes eléctricas, en particular lo que se llama la ley de Ohm. Hay que imaginar de que las cargas son capaces de desplazarse a través del conductor. Históricamente siempre se habló de que las cargas se desplazan desde el polo positivo al polo negativo, como si fueran cargas positivas. En la realidad, lo que normalmente ocurre en un conductor metálico es que son electrones los que se están desplazando y lo hacen desde el polo negativo al polo positivo. Sin embargo, la convención sigue siendo de que la corriente fluye del polo positivo al negativo. En la única situación en que sí existen cargas positivas que están conduciendo la electricidad es, por ejemplo, cuando tenemos conducción por iones, o sea, en un líquido, en un gas o en cualquier medio en que los iones positivos son capaces de desplazarse y con eso generan realmente una corriente positiva, en el sentido de que son cargas positivas las que están moviendo. Pero lo habitual en un conductor metálico, por ejemplo, es una corriente de electrones que van desde el polo negativo al polo positivo. Ahora, lo que estamos ahí definiendo es lo que se llama una corriente, que es la cantidad de cargas que pasan por tiempo. Así que nuestra primera relación que estamos definiendo es que tenemos algo que se llama la corriente, que se mide en amperes, que es la cantidad de coulomb por segundo que están pasando por una sección. Aquí tenemos la sección que está aquí visible, que aquí se llama A, que podría llamarse S, y que es la que está documentando, o sea, limitando la cantidad de cargas que están pasando. Ahora, para poder en consecuencia moverlo, necesitamos una distancia entre los dos bordes del conductor, entre este punto y este punto de acá. Esto es mi delta X. Y voy a tener que aplicar una diferencia de potencial que mueve las cargas. O sea que tengo un potencial entre este punto aquí positivo y este punto negativo, y eso me va a dar una diferencia de potencial que me va a mover las cargas. Ahora, para eso significa de que yo puedo definir un campo eléctrico que existe dentro del conductor. Y si recordamos la relación que me define lo que era el potencial eléctrico, que recordemos es la energía potencial por carga, o sea, está sin el efecto de la carga de prueba, vamos a tener aquí la fuerza por carga, que va a depender, si yo hago supongo que el campo es constante a lo largo del conductor, voy a tener que esto es el largo del conductor, en consecuencia tengo que el campo eléctrico por el largo del conductor es igual a la diferencia, porque aquí estaría despejando el phi, así que tendría una diferencia potencial. Así que si yo despejo el campo eléctrico, yo paso el L al lado de acá, eso me queda que el campo eléctrico es la diferencia potencial dividido por el largo del conductor. Ahora tenemos que suponer de que este campo eléctrico es capaz de mover nuestras cargas. Ahí tenemos que recordar de que el campo eléctrico multiplicado por la carga, que en este caso sería, por ejemplo, la carga del electrón o del ion, va, va a ejercerse una fuerza sobre ellos, de modo que se acelera el electrón o el ion. Y si se acelera, yo voy a tener justamente que, como la masa no va a variar, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Así que si esta es la ley de Newton, la segunda ley, basado en que tengo que la masa es constante, esa voy a poder igualarla a lo que es la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo eléctrico. Si yo igualo estas dos, yo puedo despejar lo que es la aceleración y lo que yo veo es que hay una aceleración que es igual a la carga del electrón en este caso, o si fuera el ion, tendría que ser n veces la carga del electrón, que son las cargas que pueden tener los iones, por el campo eléctrico dividido por la masa del electrón. Ahora, esto significaría que el electrón o el ion aceleran ad infinitum, o sea, siempre van a poder ir cada vez más rápido. Sin embargo, hay una limitante. En algún minuto, esta carga va a interactuar con su medio y va a ser detenida. Y eso lo tenemos que modelar aparte a través de una velocidad máxima que alcanza después de un cierto tiempo tau. Así que si recordamos que tenemos que la aceleración, podemos asumir que es constante ya que el campo es constante. Así que si yo acelero a aceleración constante durante un cierto tiempo tau, voy a tener una velocidad máxima que voy a haber alcanzado de aceleración por el tiempo que ha transcurrido, que en este caso sería el tiempo entre dos choques. O sea, nuestro electrón o nuestro ion estaría interactuando con el medio y estaría reduciendo nuevamente su velocidad por efecto a que interactúa, choca con elementos del medio. Así que, en consecuencia, si yo conozco el tiempo que me demoro entre dos choques, uno detrás del otro, yo voy a poder calcular la velocidad máxima que voy a obtener. Y con eso puedo definir ya mi corriente en función de que primero voy a considerar la cantidad de cargas que se están moviendo, para lo cual necesito la sección,
el largo del elemento que está pasando, que es la velocidad por el tiempo que está transcurriendo. Esta es la distancia recorrida, o sea que aquí tengo la sección por la distancia recorrida. Esto me da un volumen, y si este volumen lo multiplico por la densidad de carga, obtengo aquí la carga que está circulando. Y si yo la carga ahora la multiplico por la carga misma, porque esto aquí era densidad, número de cargas, ahora lo voy a multiplicar por la carga, pero porque esto aquí era número de electrones en total, por tiempo. Aquí yo voy a tener que, si lo multiplico por la carga de un electrón, tengo que acá está el número por la carga, me da la carga total. O sea, aquí es la cantidad de carga que está pasando por mi sección S. Así que si yo lo despejo el de Q sobre dt, que es la cantidad de cargas en el tiempo, que es la definición de la corriente, yo obtengo que la corriente es igual a la carga del electrón por la sección, por la concentración de electrones en el conductor, por la velocidad media que está obteniendo el electrón. Porque recordemos que el electrón acelera desde cero a una velocidad máxima, así que tiene en promedio una cierta velocidad, ya que permanentemente está volviendo otra vez a cero o a un número pequeño. Así que yo ahora puedo, en consecuencia, calcular la corriente integrando todos los modelos. Primero voy a suponer de que la velocidad media es la velocidad máxima dividido por 2, porque voy a suponer de que comienza en 0, llega a una velocidad máxima, así que la velocidad promedio que tiene el electrón es un medio de la velocidad máxima. Ya tengo la corriente, que era la carga eléctrica del electrón por la sección, por la concentración de electrones en el conductor, por la velocidad, que es la misma que tengo acá, la velocidad media. Y además yo sé que la velocidad máxima es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico dividido por la masa, por el tiempo que ha transcurrido. Así que si yo ahora ingreso esta velocidad acá y esta acá, yo obtengo que la corriente tiene esta expresión. Ahora, la corriente, en ese sentido, tiene la carga al cuadrado, recordemos Coulomb, en buenas cuentas está escondido eso, el campo eléctrico, la masa, el tiempo, la concentración de electrones y la sección. Y ahora esto lo puedo volver a reescribir de otra forma, en el siguiente sentido. Yo por un lado tengo que el campo eléctrico lo puedo escribir como diferencia potencial dividido por el largo. Si yo hago eso, ingreso ahora este campo eléctrico en la ecuación que teníamos recién, que era esta de acá, ingreso este campo acá, yo puedo reescribir la corriente de esta forma. O sea, aquí estoy sencillamente ingresando esto acá, me queda de esta forma, o yo lo puedo despejar, yo puedo escribir la diferencia potencial necesaria para generar una corriente I, está dada por esta expresión. O sea, acá yo tengo, esta es la diferencia de potencial, vuelvo otra vez al diagrama, entre estos dos puntos. Por otro lado tengo que esta es la corriente que genera esa diferencia potencial, que era este movimiento que teníamos acá, y los factores los separé en un grupo que tiene que ver directamente con propiedades materiales, con el largo del conductor y con la sección. Así que yo en este minuto puedo, con la diferencia de potencial conocida, calcular en base a la geometría y a los parámetros materiales del conductor, calcular la corriente. Esto es lo que se denomina la ley de Ohm. La ley de Ohm habitualmente se escribe en su forma más compacta, en que yo introduzco primero que todo el concepto de resistencia, para lo cual vamos a separar de esta expresión de aquí, vamos a separar esta parte de acá, vamos a introducir el concepto de resistividad, que es este de aquí. O sea, yo definí que todo esto que son propiedades materiales, directamente lo voy a definir como una resistividad, como un número que es propio del conductor, y con ello yo puedo definir la resistencia. Tomo ahora esta parte de acá es la resistividad, este es el factor geométrico, así que todo esto de acá lo voy a definir como la resistencia, así que la resistencia queda como la resistividad, que era este factor de aquí, multiplicado por el largo dividido por la sección. O sea que si yo en este momento tengo esta propiedad del material, tengo el largo del conductor y tengo la sección del conductor, yo puedo calcular la resistencia que tiene, y la ley de Ohm entonces se reduce a su versión más conocida, en que en vez de escribir aquí todo este argumento acá complejo, yo tengo que la diferencia potencial es igual a la resistencia que tiene el conductor multiplicado por la corriente que induce. Así que si yo necesito saber la corriente que se genera, yo necesito saber la diferencia potencial, por ejemplo, lo enchufo en la casa de 220 volts, necesito saber la resistencia que tengo, puedo despejar esta ecuación y obtengo la cantidad de amperes que va a circular por el cable. Igualmente, si yo tengo en este minuto una resistencia conocida y tengo una corriente conocida, puedo calcular cuál es la diferencia potencial que la está generando, o incluso puedo, sabiendo la diferencia potencial y la corriente que genera, calcular cuál es la resistencia que está teniendo el conductor. Finalmente,
hay un comentario adicional, la resistencia va a depender también de cómo se comportan los átomos acá dentro del conductor. Aquí está viéndose el caso de que tengo un alambre que está a baja temperatura y uno que está a alta temperatura. Y si ustedes se fijan, aquí los electrones se están desplazando, pero les cuesta mucho más acá abajo, donde el alambre está a alta temperatura y los átomos dentro del conductor se mueven bastante más. O sea que la resistencia no es independiente de la temperatura del conductor. Si la temperatura es alta, ellos oscilan y van a obstruir más el camino de los electrones y van a dificultar más el flujo de los electrones. En consecuencia, en general, un alambre que está a alta temperatura tiende a tener una mayor resistencia. Por otro lado, aquí hay un círculo vicioso en que una mayor temperatura significa una mayor oscilación, significa más choques y con ello los electrones están aún calentando más el filamento. ¿Cuál es el principio que tenemos para, por ejemplo, los tapones? Cuando yo quiero interrumpir si pasa demasiada corriente, lo que se hace es que se pone un filamento delgadito, pasa la corriente a través de ese filamento. Si la corriente es demasiado alta, va a calentar tanto el filamento que al final lo va a fundir, se va a interrumpir y con eso tengo una protección para evitar que los circuitos sean dañados por muy alta corriente. Eso era la ley de Ohm en su versión microscópica y macroscópica que nos permite calcular las resistencias y calcular las corrientes generadas por diferencias de potenciales.